Otra vez estamos con nuestro amigo Ricardo Matosian y hoy para dialogar un poco de ciertas tradiciones políticas argentinas que van desde Manuel Dorrego al kirchnerismo. Hemos incorporado a esta mesa a nuestro amigo Hernán Brienza, un amigo de bastantes años ya. Empieza a ser larga nuestra relación y nuestra amistad, aunque intermitente por esas cosas de la vida, pero vamos a tratar de codificar un poco todas estas tradiciones políticas en las cuales ha brevado el kirchnerismo y que son muy variadas, ¿no? Una de las cuales quizá esté encarnada en Hernán, que es periodista de un diario como Tiempo Argentino, trabaja en Radio Nacional, es columnista con cierta asiduidad en 678, aparte es politólogo y ha escrito libros que han tenido un éxito resonante. Primero el libro de von Bernick sobre el cura que, acusado de ser cómplice de la represión ilegal en la dictadura. Después el libro del Loco Dorrego, que fue un libro que parece que le gustó mucho a la presidenta Cristina Fernández y se lo recomendó al presidente venezolano, a Chávez, con quien Hernán tuvo ocasión de encontrarse a propósito de ese libro cuando Chávez fue premiado por una universidad platense. De manera tal que vamos a tratar de decodificar todos estos temas enseguida. Vamos a los auspicios y enseguida volvemos con Ricardo y con Hernán Brienza. Ciudad Veloz. Préstamos tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagás menos de 30. 84 meses de plazo. Hasta 15 sueldos. Gestión en 48 horas. Comunicate llamando al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. En Telefónica creemos que el primer paso para poder es siempre querer, es no detenerse nunca y abrir nuevos caminos que vayan más allá de la comunicación, porque estar más cerca tuyo es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. El libro El Loco Dorrego, que tanto éxito tuvo de Hernán, según él mismo me contó alguna vez, surgió a partir de un diálogo conmigo, aunque él no lo dice explícitamente en el libro. Y en la dedicatoria, él inmediatamente cuando el libro sale me lo manda, y en la dedicatoria me pone tu amigo nacionalista. Esto ya me da una idea de que la actual configuración política abreva en muy distintas fuentes, porque pensemos que el kirchnerismo tiene dentro de sí y en el campo intelectual ciertos personajes que salen podríamos decir, de ciertas ideas dogmáticas judaicas, como Forster o como Kichilov, por ejemplo, de quien se ha hablado mucho recientemente, pero al mismo tiempo tiene personajes que rozan el antisemitismo, como Delía. Al mismo tiempo tiene personajes muy católicos, como Capitanich, por ejemplo, que insiste cada vez que se le pregunta con la idea de que el poder viene de Dios. Pero al mismo tiempo tiene otros personajes, como un ministro de la Corte, que quizá el más afín al kirchnerismo, Zaffaroni, y Horacio Verbitsky, a quienes yo quizás indicaría como agnósticos. Es decir, hay muchas vertientes que ha reunido el kirchnerismo. Quiero hacer este planteo inicial y trasladártelo, Hernán, para ver cómo sentís esto, si esto es así, si reúne cosas muy heterogéneas y cómo te ubicarías vos dentro de ese esquema. Yo creo que todos los movimientos políticos y sociales importantes tienen un alto grado de heterogeneidad y muy poca pureza en términos ideológicos o dogmáticos, y me parece que ahí es donde
tienen su fortaleza como movimientos políticos y sociales. En el mestizaje de sus tradiciones es donde ganan fuerza y donde ganan amplitud. Yo creo que salvo en el trotskismo vernáculo más sectario, donde te piden carnet y te piden que te bañes todos los días y que tengas determinado nivel de corte de pelo y ese tipo de cosas, salvo en esos niveles, todos los demás movimientos son heterogéneos, ¿no? Si uno piensa en el radicalismo, hay un alto grado de heterogeneidad, también lo hay en el liberalismo argentino, donde uno puede encontrar personajes más ligados al liberalismo de corte nacional, como puede ser Pinedo, o un liberalismo más progresista, como puede ser Elisa Carrió, o incluso Fernando Iglesias, que son personas que están más ligados al liberalismo progresista, ¿no? Y creo que esa amplitud es lo que le da riqueza a todo movimiento social de importancia. Estoy pensando en el radicalismo original, en el peronismo clásico, que tiene también esta misma heterogeneidad, y el kirchnerismo de alguna manera resume esas diferentes corrientes de opinión, tradiciones en el mejor sentido. Incluso yo diría que lo que es interesante analizar es cuál es quizás el discurso vertical, ¿no? De alguna manera, lo que baja el kirchnerismo como conducción, como lugar de discusión política e histórica. Y ahí sí me parece que hay una gran tradición que yo cuando escribí el libro en el 2007 nunca imaginé todo lo que iba a pasar después con el libro, con el Loco de Dorrego. Pero yo digo ahí que en el Bicentenario una buena cuestión para rescatar era la tradición perdida de Dorrego, ¿no? Y que esa tradición perdida era el cruce o la amalgama o la cercanía entre un liberalismo jacobino y un nacionalismo territorial, con el agregado de una mirada muy popular que tenía Dorrego por la gente que se reunía, por la gente que representaba, por la gente que defendía, ¿no? Él era llamado el padrecito de los pobres, pero al mismo tiempo era muy popular, pero muy liberal en su concepción de la historia y de la religión y de la política. Y al mismo tiempo creía en la integración territorial. Yo creo que el nacionalismo en el siglo XIX uno puede entenderlo como la integración territorial de lo que se Dorrego no era Rosas. Como no lo era, como el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese desafío de recuperar la tradición perdida de Dorrego, en algún punto metaforiza los intentos, en algunos casos con mucho éxito, en algunos casos con menos éxito, del kirchnerismo por lograr una entidad política que tenga mucho de nacional, es fundamental en términos económicos, que tenga mucho de liberal en términos de defensa de los derechos civiles e individuales, y que tenga también un sujeto que es el trabajador o los sectores populares como principal beneficiario de alguna de sus políticas sociales. Bueno, ahí quizá vamos entrando... A disentir. Sí, no, más que a disentir, claro, yo disentiría, por ejemplo, en cuanto a la defensa de los derechos civiles del kirchnerismo, porque, digamos, no me parece claro que haya, digamos, una defensa. Digamos, no me parece claro que haya, por ejemplo, una división de poderes tan nítida que permita hablar de... Sí, pero eso creo que tiene que ver más con la concepción política. Yo creo que de todas maneras hay una deficiencia en materia institucional en la Argentina que lleva prácticamente 200 años. Yo creo que la fundación de la democracia en la Argentina es en 1983, no es antes. Esto es interesante, otra digresión dentro de... Quiero hacerte una sola cuestión. Sí. Digo, me parece que lo que es interesante es los derechos individuales en términos de derechos civiles también. Pensar el matrimonio igualitario, pensar la posibilidad del aborto, pensar la posibilidad de el acercamiento de las minorías a la vida civil, es algo que, contrariamente a lo que uno piensa, se emparenta con el mitre del Código Civil. Eso claramente es liberal. Claro, se emparenta con el Dorrego de los primeros años. El problema es que también puede ser liberal el matrimonio igualitario, pero también puede ser populista. Porque si en realidad lo estamos pensando en términos de la CLO, de captar una demanda insatisfecha que le enhebramos y hay un emergente que la capta simplemente para captar esos votos y enhebrarlos en un rosario posible, eso ya no es liberal sino populista.
Yo te diría que esa es una versión conspirativa de la historia. O sea, yo no creo tanto en las intenciones. Yo creo que el camino al infierno está regado de buenas intenciones. Por eso creo que yo no creo en las intenciones, creo en los resultados de las políticas públicas. Y me parece que es más interesante ver cuál termina siendo el beneficio o perjuicio para una sociedad de determinadas medidas que la lógica con la cual se puede haber hecho tal medida. A ver, yo prefiero que un político haga buenas medidas para conquistar votos a un político que haga malas medidas para maltratar a la sociedad, digamos. Sí. Me parece que está dentro de la lógica democrática, que yo creo que esa lógica de la acusación de populismo, uno podría decir tranquilamente que no hay nada de malo en ese contrato de un político para recibir apoyo de determinados sectores tenga políticas de... Mencionaste lo de las instituciones. Sí. ¿Vos estás a favor de las instituciones? Porque la CLO aparentemente está en contra. Yo estoy a favor de las instituciones, teniendo en cuenta que las instituciones son el resultado de un proceso político que lleva a esas construcciones. Por ejemplo, si uno debate, por ejemplo, las instituciones del parlamentarismo o del presidencialismo, bueno, yo en este sentido soy más alberdiano. Yo creo que Latinoamérica necesita presidencialismos fuertes por su forma cultural, por sus cuestiones que tengan que ver con las construcciones históricas que se hacen. Pero creo que en Europa, donde hubo una política durante siglos y siglos de cortes, de acompañamientos de parlamentos, el Parlamento británico en el siglo XVII, es lógico que el parlamentarismo tenga una fortaleza en función de su tradición que no la tenga en América Latina. Por eso creo que hay que plantear el discurso de la institucionalidad no como un discurso vacío de, perdón por lo que voy a decir, de señora gorda que toma el café en un bar o en un... No en en otro. No, te planteaba lo de las instituciones porque la CLO claramente está en contra de las instituciones. No, si no plantearlo... Él cree que tiene que pasar por abajo de las instituciones que se articula, digamos, lo que él llama el discurso equivalencial, ¿no? Bueno, un poco en este libro, que yo tengo acá, para que lo vea la cámara, ¿no? Que es un libro que es muy interesante porque está escrito... se llama Los Buscadores del Santo Grial en la Argentina. Parece un delirio y creo que estabas en una época de cordura, ¿no? Sí, sí, cuando es muy divertido el libro. Sí, efectivamente, es muy divertido, ¿no? Claro, el Santo Grial, lo primero que el Santo Grial, vos lo ponés en algún lugar como una cita, es un cuenco vacío, ¿no? Donde puede estar la sangre de Cristo, el sudor, un montón de cosas que recogió José de Arimatea. Son todas fantasías absurdas, pero que se recogen como absurdas, no quiero ser irrespetuoso, pero que se recogen en un símbolo que no es nada, pero que pretende contener un montón de cosas heterogéneas que, como vos te referís, que por ser tan heterogéneas pueden entrar en un cuenco que no tiene absolutamente nada, ¿no? Que eso es un poco bien de la CLO. El significante vacío puede ser el santo Grial o un cáliz. Pero es decir que es una metáfora de